El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, recibe un saludo de tu servidora, la pastora Emi Coronado. Dios te bendiga. Y hoy es un buen tiempo para que tú y yo podamos meditar en la palabra de nuestro Señor acerca del tema no cedas a la presión. Y ahí en la palabra, en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 2, dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te damos muchas gracias, amado Dios, porque tú estás pendiente de las necesidades de tus hijos, de la necesidad de tu iglesia, amado Señor, y creemos, Padre, que tu palabra viene, Señor, en esta hora a llenar nuestros corazones, mi Señor. Es el pan, Señor, que sacia toda hambre de tu palabra, mi Dios, y creemos que cumple el propósito por el cual tú la has enviado a nuestras vidas, Señor. Te damos tantas gracias porque hoy tú has renovado tus misericordias en medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, la pregunta en esta mañana sería, ¿verdad? ¿Te sientes presionado? ¿Cuántos de nosotros, verdad, podíamos decir que casi vivimos bajo presión? Trabajamos bajo presión y ya ahora en este mundo creo que continuamente estamos presionados, ya sea te sientes presionado por la falta de economía, te sientes presionado porque tenemos que quedar bien en el trabajo o porque tenemos que entregar ciertas cosas en cierto tiempo, y hay factores a nuestro alrededor que continuamente nos hacen sentir presionados. Y yo quiero darte un ejemplo muy sencillo que me sucedió el otro día. Iba manejando y iba a una velocidad, no iba muy lento, tampoco iba muy rápido. Yo considero que iba a la velocidad que debía de ir en la zona por donde iba pasando. Pero no sé si te ha tocado en algún momento que vas manejando, pero pareciera que el vehículo de atrás lleva mucha prisa, ¿verdad? Y entonces comienza a presionarte y comienza a ir pegadito a ti, ¿verdad? Por la parte de atrás. Luego se desespera aún más y comienza a echarte las luces, ¿verdad? Indicándote que te quites, que abras paso, ¿verdad? Y de alguna manera comienza a presionarte para que entonces uno ceda y que diga: oh, bueno, me voy a quitar y lo voy a dejar pasar. Y esa podría ser una opción, ¿verdad? Bueno, pues no quiero tener ningún problema, me paso a otro carril, y esa persona que tiene tanta prisa, bueno, pues dejo pasar ese vehículo. O a veces cedemos también de la manera que nos sentimos tan presionados porque el coche viene tan pegadito a nosotros que nos lleva a reaccionar en entonces aumentar la velocidad para separarnos un poco del vehículo que nos viene presionando. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esto nos pone más en riesgo, ¿verdad? Porque a lo mejor vamos a una velocidad en un lugar en donde tal vez atraviesan los pequeños de la escuela, donde tal vez está cerca un semáforo y tienes que frenar porque te toca el rojo o no lo sé, pero y esto nos va a llevar a después tener consecuencias porque aumentamos la velocidad, porque cedimos a la presión de alguien más, cedimos a lo que alguien más nos estaba de alguna manera presionando. Y sabes, la palabra ceder significa disminuir o debilitar la resistencia, la intensidad o la fuerza de algo. Significa permitir,
significa dejarse llevar. En las escrituras en Proverbios 1, versículo 10, dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Pero a veces nos sentimos tan presionados por aquellas personas que están de alguna manera obligando, de alguna manera persistiendo ahí en nuestras vidas, que entonces comenzamos a ser aquellos que consienten. Y la palabra hoy nos dice: hijo mío, hija mía, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El Señor hoy nos está diciendo: no cedas a la presión que ellos pueden ocasionar en tu vida. ¿A qué tipo de presiones estamos cediendo? Pues seguramente siempre está presente la presión del mundo, ¿verdad? El rey de este mundo quiere que por nuestra propia cuenta cedamos el lugar, cedamos los derechos, cedamos aún las mismas bendiciones, la herencia eterna a la que tú y yo fuimos llamados. Esa es la voluntad del enemigo en nuestras vidas. Presiona de tal manera para que tú y yo nos quitemos del lugar que nos pertenece, nuestro lugar de hijos, nuestros derechos y cada una de las bendiciones. Y todo esto, mis amados, son la herencia eterna a la que tú y yo fuimos llamados. Bueno, ¿y de qué manera es que me presiona el mundo? Pues primeramente pudiese ser que la presión del mundo quiera venir a engañarnos, ¿verdad? Que nuestro pensamiento, en el mundo nos enseña, ¿verdad? Y nos dice: dime qué tienes y te diré quién eres. Y entonces tú y yo comenzamos a querer tener un lugar, queremos tener cosas materiales. ¿Y esto por qué? Porque entre más tengamos para el mundo, entonces ocupamos un lugar más importante. Y de esa manera el mundo comienza a presionar, ¿verdad? Y a veces como padres nos sentimos presionados porque los hijos, ¿verdad?, están ahí diciéndonos: es que quiero esto, es que quiero esto está de moda, necesito esto. Y entonces comenzamos a sentirnos de alguna manera presionados ante empezamos a ceder ante la presión del mundo. También la presión del mundo al estar a la vanguardia, ¿verdad? No sé qué tanto te dejes presionar ante estas situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que muchos, no solamente los muchachos, las señoritas, sino yo creo que también aún la gente grande, a veces sentimos la presión del mundo al estar a la vanguardia. Los que traen los mejores celulares, ¿verdad? Por ahí ya está a punto de salir el iPhone no sé qué número. Bueno, y entonces la presión por tener el iPhone nuevo, las tabletas, las supercomputadoras, ¿verdad? Aquellas señoritas, aquellas mujeres que nos gusta vestir a la moda, aquellos varones que les gusta tener los autos muy a la vanguardia, ¿verdad? Y el mundo ocasionando esta presión en medio de nuestras vidas. Muchos también sentimos la presión por lo que puedan pensar los demás de mí. Hay una gran carga y una gran presión por lo que puedan pensar las demás personas de mí.
Por ahí hay un dicho en el mundo que dice: no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Y por ahí muchos lo andamos repitiendo y decimos: a mí, pues la verdad es que si le caigo bien a las personas, si piensan bien de mí, qué bueno, si no, pues ni modo. Pero hay muchas personas que pueden sentir una gran presión porque hay tal inseguridad en sus corazones que lo que ellos quieren es caerle bien a los demás, que los demás tengan buenos pensamientos acerca de ellos, y eso puede ser una gran presión para la vida de un varón o de una mujer que tiene una baja autoestima. ¿Y qué tal la presión que ejercen nuestras amistades o nuestras parejas? Muchos de nosotros podemos tener no muy buenas amistades que ejercen presión aún en nuestra vida normal para llevarnos o impulsarnos a hacer las cosas que no son agradables para Dios, y aún en nuestra vida espiritual que nos alejan de la presencia de Dios. Pudiese ser aún nuestras mismas parejas, aún nuestros mismos hijos, pero ¿cuántos cedemos aún a esta presión? Y sabes, ahí en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del versículo 19 al 26, podemos ver un claro ejemplo. Y dice la palabra de nuestro Señor: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Y estamos hablando cuando Jesús es sentenciado a muerte. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea sacrificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Qué tremendo, ¿verdad? Por un lado, primero la esposa, ¿verdad? Diciéndole: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Luego los principales sacerdotes persuadiendo a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que dijeran que Jesús fuese muerto y que fuese crucificado. Y podemos ver cómo Pilato cedió a la presión, pues tanto de los principales sacerdotes como a la misma presión del pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando cedemos a la presión? Sabes, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La presión nos hace tomar malas decisiones. Nuestro corazón queda al descubierto. Y un claro ejemplo de esto es la situación que vivió Sansón con Dalila. Dalila fue una mujer que ejerció tal presión sobre la vida de Sansón
que lo llevó a vivir situaciones tremendas. La presión que ella ejerció lo llevó a un grado de estar totalmente apartado del Espíritu Santo de Dios. La presión hizo tomar a Sansón malas decisiones. Y aún ahí en Jueces capítulo 16, versículo 18, podemos mirar cómo el corazón de Sansón queda al descubierto. Ahí, en el versículo 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Cuando tú y yo cedemos a la presión, nuestro corazón queda al descubierto. ¿Sabes? Y también cuando tú y yo cedemos a la presión, habrá gran aflicción en nuestros corazones. Ahí mismo, un versículo más abajo, en el 19, dice: y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y por último, en el versículo 20, se dio tanto Sansón a la presión que Jehová se apartó de él. Experimentó una muerte espiritual. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón estaba experimentando una muerte espiritual. Mi amado, mi amada, no cedamos a la presión de situaciones, de cosas que sabemos que están mal delante de la presencia del Señor. El enemigo tan hábilmente, ¿verdad?, sabe cómo llegar, sabe a qué personas utilizar. A veces personas que son de gran estima en nuestros corazones son quienes vienen a influir, vienen a presionar para que tú y yo seamos apartados de los caminos del Señor. Pero mientras que tú y yo nos mantengamos firmes, sabiendo hacia dónde vamos y que estamos parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, entonces podemos permanecer en el camino correcto. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Caminemos firmes. La palabra es nuestra norma de fe y conducta. Permanezcamos, mis amados, en esa palabra que no solamente debemos de tener conocimiento de ella, sino de llevarla a cabo cada día de nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Te rogamos, mi Dios, que seas tú trayendo firmeza a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Danos, mi Señor, la fortaleza, Padre, para que no seamos aquellos que ceden a la presión del mundo, mi Dios, sino
que podamos permanecer firmes en ti, Señor, que podamos permanecer en ese camino en el cual tú nos has enseñado a caminar, Padre. Te damos muchas gracias por lo que tú haces en medio de cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, que tu palabra sea fortaleciendo cada día nuestro espíritu. No apartes de ti, de nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, así como clamaba el salmista, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y tú levantas a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque los hijos, ¿verdad? Están ahí diciéndonos, es que quiero esto, es que quiero esto está de moda, necesito esto, y entonces comenzamos a sentirnos de alguna manera presionados ante, empezamos a ceder ante la presión del mundo. También la presión del mundo al estar a la vanguardia, ¿verdad? No sé qué tanto te dejes presionar ante estas situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que muchos, no solamente los muchachos, las señoritas, sino yo creo que también aún la gente grande, a veces sentimos la presión del mundo al estar a la vanguardia. Los que traen los mejores celulares, ¿verdad? Por ahí ya está a punto de salir el iPhone no sé qué número, bueno, y entonces la presión por tener el iPhone nuevo, las tabletas, las supercomputadoras, ¿verdad? Aquellas señoritas, aquellas mujeres que nos gusta vestir a la moda, aquellos varones que les gusta tener los autos muy a la vanguardia, ¿verdad? Y el mundo ocasionando esta presión en medio de nuestras vidas. Muchos también sentimos la presión por lo que puedan pensar los demás de mí. Hay una gran carga y una gran presión por lo que puedan pensar las demás personas de mí. Por ahí hay un dicho en el mundo que dice: no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Y por ahí muchos lo andamos repitiendo y decimos, a mí, pues la verdad es que si le caigo bien a las personas y piensan bien de mí, qué bueno, si no, pues ni modo. Pero hay muchas personas que pueden sentir una gran presión porque hay tal inseguridad en sus corazones que lo que ellos quieren es caerle bien a los demás, que los demás tengan buenos pensamientos acerca de ellos, y eso puede ser una gran presión para la vida de un varón o de una mujer que tiene una baja autoestima. ¿Y qué tal la presión que ejercen nuestras amistades o nuestras parejas? Muchos de nosotros podemos tener no muy buenas amistades que ejercen presión aún en nuestra vida normal para llevarnos o impulsarnos a hacer las cosas que no son agradables para Dios, y aún en nuestra vida espiritual que nos alejan de la presencia de Dios. Pudiese ser aún nuestras mismas parejas, aún nuestros mismos hijos, pero ¿cuántos cedemos aún a esta presión?
Y sabes, ahí en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del versículo 19 al 26, podemos ver un claro ejemplo. Y dice la palabra de nuestro Señor: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Y estamos hablando cuando Jesús es sentenciado a muerte. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea sacrificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Qué tremendo, ¿verdad? Por un lado, primero la esposa, ¿verdad? Diciéndole: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Luego los principales sacerdotes persuadiendo a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que dijeran que Jesús fuese muerto y que fuese crucificado. Y podemos ver cómo Pilato cedió a la presión, pues tanto de los principales sacerdotes como a la misma presión del pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando cedemos a la presión? Sabes, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La presión nos hace tomar malas decisiones. Nuestro corazón queda al descubierto. Y un claro ejemplo de esto es la situación que vivió Sansón con Dalila. Dalila fue una mujer que ejerció tal presión sobre la vida de Sansón que lo llevó a vivir situaciones tremendas. La presión que ella ejerció lo llevó a un grado de estar totalmente apartado del Espíritu Santo de Dios. La presión hizo tomar a Sansón malas decisiones. Y aún ahí en Jueces capítulo 16, versículo 18, podemos mirar cómo el corazón de Sansón queda al descubierto. Ahí, en el versículo 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Cuando tú y yo cedemos a la presión, nuestro corazón queda al descubierto. ¿Sabes? Y también cuando tú y yo cedemos a la presión, habrá gran aflicción
en nuestros corazones. Ahí mismo, un versículo más abajo, en el 19, dice: y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y por último, en el versículo 20, se dio tanto Sansón a la presión que Jehová se apartó de él. Experimentó una muerte espiritual. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón estaba experimentando una muerte espiritual. Mi amado, mi amada, no cedamos a la presión de situaciones, de cosas que sabemos que están mal delante de la presencia del Señor. El enemigo tan hábilmente, ¿verdad?, sabe cómo llegar, sabe a qué personas utilizar. A veces personas que son de gran estima en nuestros corazones son quienes vienen a influir, vienen a presionar para que tú y yo seamos apartados de los caminos del Señor. Pero mientras que tú y yo nos mantengamos firmes, sabiendo hacia dónde vamos y que estamos parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, entonces podemos permanecer en el camino correcto. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Caminemos firmes. La palabra es nuestra norma de fe y conducta. Permanezcamos, mis amados, en esa palabra que no solamente debemos de tener conocimiento de ella, sino de llevarla a cabo cada día de nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Te rogamos, mi Dios, que seas tú trayendo firmeza a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Danos, mi Señor, la fortaleza, Padre, para que no seamos aquellos que ceden a la presión del mundo, mi Dios, sino que podamos permanecer firmes en ti, Señor, que podamos permanecer en ese camino en el cual tú nos has enseñado a caminar, Padre. Te damos muchas gracias por lo que tú haces en medio de cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, que tu palabra sea fortaleciendo cada día nuestro espíritu. No apartes de ti, de nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, así como clamaba el salmista, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, y tú levantas a cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, bendiciones. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
qué tremendo, ¿verdad? Por un lado, primero, la esposa, ¿verdad? Diciéndole, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Luego los principales sacerdotes persuadiendo a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que dijeran que Jesús fuese muerto y que fuese crucificado. Y podemos ver cómo Pilato cedió a la presión, pues tanto de los principales sacerdotes como a la misma presión del pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando cedemos a la presión? Sabes, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La presión nos hace tomar malas decisiones. Nuestro corazón queda al descubierto. Y un claro ejemplo de esto es la situación que vivió Sansón con Dalila. Dalila fue una mujer que ejerció tal presión sobre la vida de Sansón que lo llevó a vivir situaciones tremendas. La presión que ella ejerció lo llevó a un grado de estar totalmente apartado del Espíritu Santo de Dios. La presión hizo tomar a Sansón malas decisiones. Y aún ahí en Jueces capítulo 16, versículo 18, podemos mirar cómo el corazón de Sansón queda al descubierto. Ahí, en el versículo 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Cuando tú y yo cedemos a la presión, nuestro corazón queda al descubierto. ¿Sabes? Y también cuando tú y yo cedemos a la presión, habrá gran aflicción en nuestros corazones. Ahí mismo, un versículo más abajo, en el 19, dice, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y por último, en el versículo 20, se dio tanto Sansón a la presión que Jehová se apartó de él. Experimentó una muerte espiritual. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón estaba experimentando una muerte espiritual. Mi amado, mi amada, no cedamos a la presión de situaciones, de cosas que sabemos que están mal delante de la presencia del Señor. El enemigo tan hábilmente, ¿verdad? Sabe cómo llegar, sabe a qué personas utilizar. A veces personas que son de gran estima en nuestros corazones son quienes vienen a influir, vienen a presionar para que tú y yo seamos apartados de los caminos del Señor.
pero mientras que tú y yo nos mantengamos firmes, sabiendo hacia dónde vamos y que estamos parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, entonces podemos permanecer en el camino correcto. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Caminemos firmes. La palabra es nuestra norma de fe y conducta. Permanezcamos, mis amados, en esa palabra que no solamente debemos de tener conocimiento de ella, sino de llevarla a cabo cada día de nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Te rogamos, mi Dios, que seas tú trayendo firmeza a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Danos, mi Señor, la fortaleza, Padre, para que no seamos aquellos que ceden a la presión del mundo, mi Dios, sino que podamos permanecer firmes en ti, Señor, que podamos permanecer en ese camino en el cual tú nos has enseñado a caminar, Padre. Te damos muchas gracias por lo que tú haces en medio de cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, que tu palabra sea fortaleciendo cada día nuestro espíritu. No apartes de ti, de nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, así como clamaba el salmista, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, y tú levantas a cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, bendiciones. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ha descubierto todo su corazón, y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Cuando tú y yo cedemos a la presión, nuestro corazón queda al descubierto. ¿Sabes? Y también cuando tú y yo cedemos a la presión, habrá gran aflicción en nuestros corazones. Ahí mismo, un versículo más abajo, en el 19, dice: y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y por último, en el versículo 20, se dio tanto Sansón a la presión que Jehová se apartó de él. Experimentó una muerte espiritual. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón estaba experimentando una muerte espiritual. Mi amado, mi amada, no cedamos a la presión de situaciones, de cosas que sabemos que están mal delante de la presencia del Señor. El enemigo tan
hábilmente, ¿verdad? Sabe cómo llegar, sabe a qué personas utilizar. A veces personas que son de gran estima en nuestros corazones son quienes vienen a influir, vienen a presionar para que tú y yo seamos apartados de los caminos del Señor. Pero mientras que tú y yo nos mantengamos firmes, sabiendo hacia dónde vamos y que estamos parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, entonces podemos permanecer en el camino correcto. Jeremías capítulo 15 versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Caminemos firmes. La palabra es nuestra norma de fe y conducta. Permanezcamos, mis amados, en esa palabra que no solamente debemos de tener conocimiento de ella, sino de llevarla a cabo cada día de nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Te rogamos, mi Dios, que seas tú trayendo firmeza a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Danos, mi Señor, la fortaleza, Padre, para que no seamos aquellos que ceden a la presión del mundo, mi Dios, sino que podamos permanecer firmes en ti, Señor, que podamos permanecer en ese camino en el cual tú nos has enseñado a caminar, Padre. Te damos muchas gracias por lo que tú haces en medio de cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, que tu palabra sea fortaleciendo cada día nuestro espíritu. No apartes de ti, de nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, así como clamaba el salmista, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y tú levantas a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cómo llegar, sabe a qué personas utilizar. A veces personas que son de gran estima en nuestros corazones son quienes vienen a influir, vienen a presionar para que tú y yo seamos apartados de los caminos del Señor. Pero mientras que tú y yo nos mantengamos firmes, sabiendo hacia dónde vamos y que estamos parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, entonces podemos permanecer en el camino correcto. Jeremías capítulo 15 versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Caminemos firmes. La palabra es nuestra norma de fe y conducta. Permanezcamos, mis amados, en esa palabra que no solamente debemos de tener conocimiento de ella, sino de llevarla a cabo cada día de nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Te rogamos, mi Dios, que seas tú trayendo firmeza a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Danos, mi Señor, la fortaleza, Padre, para que no seamos aquellos que ceden a la presión del mundo, mi Dios, sino
que podamos permanecer firmes en ti, Señor, que podamos permanecer en ese camino en el cual tú nos has enseñado a caminar, Padre. Te damos muchas gracias por lo que tú haces en medio de cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, que tu palabra sea fortaleciendo cada día nuestro espíritu. No apartes de ti, de nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, así como clamaba el salmista, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y tú levantas a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En esa palabra que no solamente debemos de tener conocimiento de ella, sino de llevarla a cabo cada día de nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Te rogamos, mi Dios, que seas tú trayendo firmeza a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Danos, mi Señor, la fortaleza, Padre, para que no seamos aquellos que ceden a la presión del mundo, mi Dios, sino que podamos permanecer firmes en ti, Señor, que podamos permanecer en ese camino en el cual tú nos has enseñado a caminar, Padre. Te damos muchas gracias por lo que tú haces en medio de cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, que tu palabra sea fortaleciendo cada día nuestro espíritu. No apartes de ti, de nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, así como clamaba el salmista, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y tú levantas a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nos has enseñado a caminar, Padre. Te damos muchas gracias por lo que tú haces en medio de cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, que tu palabra sea fortaleciendo cada día nuestro espíritu. No apartes de ti, de nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, así como clamaba el salmista, mi Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y tú levantas a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Un espíritu de cobardía, Señor, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y tú levantas a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A las familias.